Bueno, habíamos visto ya las operaciones lógicas con bits, habíamos visto por encima cómo iba el autómata respecto a entradas, salidas, cableado, las memorias que tiene internamente y las funciones más sencillas. No habíamos visto también algo de la temporización. Entonces hoy vamos a ver un problema que los bloques que el autómata trae de programación no nos lo resuelve directamente, tenemos que resolverlo nosotros si queremos conseguir este funcionamiento, que es el del telerruptor. El telerruptor lo tenéis aquí de dos maneras. Este sería el esquema de un telerruptor cableado con su símbolo, ¿vale? El telerruptor es lo que utilizo cuando doy el mando con un pulsador, ¿no? Pongo el telerruptor y con pulsaciones el telerruptor va arrancando y parando o activando y desactivando la carga. En este caso está el telerruptor con un contacto y ese contacto enciende una lámpara, ¿no? Sería el esquema típico de un telerruptor. Esto en el logo lo teníamos resuelto con ese bloque. El logo nos venía con el relé de impulsos. Este es el que llamaba el relé de impulsos, que nos lo soluciona exactamente igual, funciona exactamente igual y más cosas, ¿no? Porque además, aparte de tener ese funcionamiento, tiene aquí el set y el reset, ¿no? Vaya. Aquí tiene el set y tiene el reset que me permiten hacer lo mismo que hacíamos con el relé autoenclavador. La entrada que yo utilizo como telerruptor era esta que ponía TRG, ¿no? El trigger es la que utilizo para ir conectando y desconectando. El funcionamiento del telerruptor puesto en un cronograma lo tenéis aquí también en los apuntes, aunque ya lo habíamos visto con el logo. Con cada flanco de subida de la señal de entrada, la señal de salida cambia el estado, ¿no? Si está 0 pasa 1, si está 1 pasa 0. Eso es lo que hace un telerruptor. Esto que en el logo pues es muy fácil de hacer porque tengo un bloque, o en cableado también es muy fácil porque tengo un componente específico que funciona de esa manera, en el autómata no es tan fácil de hacer. No tengo ningún bloque que sea telerruptor. Hubiese sido bueno que hubiesen diseñado una bobina de salida que fuese telerruptor, pero no es así. De hecho, en la programación normalizada de la norma IEC no existe esa función como una de las funciones que se programa. Entonces lo que hay que hacer es hacerla por programa, ¿no? A partir de otros bloques. Bueno, para ello hay que utilizar dos conceptos nuevos que no habíamos visto hasta ahora, que es la detección de flanco, que es un bloque que tiene esta forma, es como un contacto abierto con una letra P, y las marcas, que para nosotros van a ser igual que bobinas de salida, ¿no? Es una memoria que podemos utilizar para guardar el valor que queramos. El área de marcas no tiene ningún relé, ni ningún transistor, ni nada físicamente en el autómata que conecte y desconecte, es simplemente una memoria interna que yo puedo utilizar como resultado intermedio. Esto equivale, de alguna manera, a los relés auxiliares, ¿no? Que utilizábamos en lógica cableada. Es como si fuese un K1A, un K2A, por hacer una analogía. ¿Cómo funciona el primero? Pues el primero, si yo le meto una señal aquí de activación con un contacto, a la salida lo que tengo es un pulso que dura un ciclo de programa. Es decir, solo deja pasar la señal durante el primer ciclo de programa. Es lo que hacíamos con la puerta AND detectora de flanco en el logo o con el relé de barrido. Con el relé de barrido la diferencia es que yo podía regular el tiempo, ¿no?, de duración de la salida. Aquí es solo un ciclo de programa, como en la puerta NAND. Lo que tendríamos en el cronograma sería algo así. Durando esto de aquí, un ciclo de programa, ¿vale? El primer ciclo de programa, donde cuando lee la imagen de proceso de las entradas detecta que a la izquierda de ese contacto tiene paso de corriente, deja pasar la corriente durante ese ciclo de programa y al siguiente ya no la deja pasar, aunque la entrada siga activada. Este bloque de aquí puede tener solo un contacto a la izquierda, es decir, lo único que puedo tener aquí para que funcione es un único contacto. ¿Vale? Lo normal es tener, por ejemplo, pues algo así. ¿Vale? Cuando yo activo la I 0.0, el primer ciclo de programa deja pasar. Si pongo dos contactos en paralelo ya no funciona. Es una cuestión de cómo opera internamente el autómata. ¿Vale? ¿Qué
Creo que además si ponéis los dos contactos en paralelo no os va a dar error cuando compiléis el programa, lo cual es un problema porque, claro, no te va a funcionar y no vas a saber exactamente por qué. ¿Vale? Pero bueno, si ponéis más de uno, que sepáis que nos va a funcionar. Esto cuando veamos el 1200 se hace de otra manera. En, digamos, la programación más normalizada, lo que pones aquí es la i 0.0 y aquí pones una marca, la que sea, ¿no? Que utiliza el autómata para almacenar ese valor momentáneamente. Es un poco distinto. En vez de poner el contacto, aquí lo que haces es como pasarlo aquí arriba, ¿no? Bueno, son maneras distintas. Esto lo veremos el año que viene. De momento, bueno, que recordéis que en este autómata en concreto se hace así, el tema del flanco. ¿Por qué tengo que utilizar aquí un flanco? Bueno, porque tengo que detectar el momento en el que pulso el telerreductor. Su funcionamiento va con los pulsos, ¿no? Va con el flanco de subida siempre de la señal. Por eso tengo que detectar el flanco positivo, el paso de 0 a 1. Yo cuando quiero hacer algo es en este instante de aquí y es en este instante de aquí otra vez. ¿Vale? Bueno, y en este de aquí, y en este de... Bueno, es que lo estoy poniendo al revés. Realmente los flancos que yo estoy detectando son los de la entrada. Es este de aquí, esa subida y esa subida, ¿no? Y en esa subida es cuando cambia la señal, cambia la señal, cambia la señal, ¿no? Cada vez que tengo un flanco de subida en la señal. De ahí el flanco. Bueno, un primer planteamiento que podríamos pensar sería, vale, si yo quiero utilizar el flanco, lo que podría hacer en una primera aproximación sería esto. Poner la entrada, por ejemplo, la 0.0, que es donde tengo el pulsador. Poner un flanco positivo ahí y decirle que si la salida está desactivada, por ejemplo, la 0.0, lo que tiene que hacer es activarla. Y si la salida está activada, el telerruptor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es apagarla, ¿no? Entonces lo que hace es un reset. Esto podría ser una primera solución que se me podría ocurrir. Estaría en un único segmento todo. Bueno, esto no funciona. No funciona por un pequeño detalle, que es cómo funciona internamente el autómata. Si yo hago esto, vale, la primera vez que pulso, cuando detecta el flanco, o la primera vez que pulso, la corriente va a pasar por aquí. Esto estaría activado. Este deja pasar la corriente. Como la salida estaría desactivada, este contacto sería cierto, ¿no? Y lo que haría sería activar la salida. Pero cuando ejecuta la segunda línea, porque siempre va de arriba a abajo y de izquierda a derecha en la ejecución del programa, ha hecho esta combinación, ahora va a hacer esta combinación, ¿no? La segunda línea. Estoy dentro del mismo ciclo de programa, por lo tanto aquí tengo señal. Acabo de activar directamente la salida, por lo tanto este contacto pasa a estar activo también y entonces lo que hago automáticamente es un reset de la salida, ¿no? Lo que haría sería apagarla. Con lo cual no he conseguido hacer absolutamente nada. No sé si me he explicado, lo habéis entendido. Durante esta primera línea, lo que hago es activar la salida, pero cuando ejecuto la segunda, como ya está activada, lo que hago es desactivarla. Con lo cual, ¿el efecto cuál es? Cuando llego al final del ciclo de programa y copio la imagen de proceso de las salidas en los relés de salida, la salida sigue desactivada porque lo que se ha quedado es esto de aquí. Bueno, esto tiene una solución, que es no actuar directamente sobre la salida. En vez de actuar directamente sobre la salida, yo aquí lo que puedo hacer es actuar sobre una marca. Entonces, al actuar sobre una marca, ya no voy a tener ese problema. Yo aquí puedo poner el set de una marca, por ejemplo, 0.0, y aquí puedo hacer un reset de una marca 0.0. ¿Qué pasa? Que yo ahora no he modificado el estado de la imagen de proceso de las salidas en ningún momento. Ejecuto pulso, se ejecuta la primera línea,
como habíamos dicho, esto se va a activar. Y cuando ejecuto la segunda instrucción, como la salida estaba desactivada, sigue desactivada, ya no le he hecho nada. Esta condición es falsa, se queda activado, ¿no? Bueno, aquí os va a aparecer esto en rojo porque lo que señaliza es el estado de la marca, ¿no? Que estaría activado, entonces te la pone en azul las dos. Yo ahora lo que haría para que esto pudiese activar la salida sería en un segundo segmento hacer esto. Le digo que me pase la marca 0.0 a la salida 0.0 y ya está. Ahí es cuando modifico la salida. Una vez he completado el primer segmento y he hecho la activación, ya puedo asignar directamente la marca a la salida. Vale. Lo que se trata es de no estropear la salida hasta que se haya ejecutado completamente ese segmento para no modificar los valores intermedios. Con eso ya tendría el teleruptor perfectamente operativo, eso ya funcionaría, porque al siguiente ciclo de programa, como he puesto un detector de flanco, aunque siga activado el pulsador, porque yo voy a pulsar más de 1 milisegundo, de 5 milisegundos, lo que dure el ciclo de programa, aquí ya no va a pasar la corriente, aquí ya no voy a tener paso de corriente por aquí. Vale, ahora en este caso la situación cambiaría un poco, lo que vería y lo que veréis cuando lo probéis en el programa. Ahora lo que tendría aquí sería esto coloreado en rojo, esto coloreado en rojo y esto también, bueno, en rojo, en azul, lo hace el ordenador. Pero como aquí no tengo paso de corriente, pues no doy ninguna orden de reset. Aquí ya la corriente no puede pasar en el siguiente ciclo del programa. De eso se encarga ese detector de flanco que tengo ahí. Para que veáis un poco la idea. Vamos a meterlo aquí rápidamente y lo probamos. El flanco positivo lo tenemos en la misma desplegable que los contactos, dándole a la letra P. Luego aquí pondría el contacto cerrado de Q0.0, una bobina de set y lo que haría sería trabajar sobre una marca, ¿no? La que yo quiera, la 0.0 por ejemplo. Me voy aquí, línea para abajo, aquí meto un contacto abierto de Q0.0 y aquí la bobina de reset con la R, M0.0. Y aquí ya un segmento separado porque no tiene nada en común, pondría la M0.0 asignado a una bobina normal de la Q0.0. Ese sería el programa hecho ahí en el MicroWin. Bueno, lo guardamos, lo exportamos y lo probamos. Lo exportamos. Y nada, iríamos al programa de emulación, que lo debo tener abierto por aquí. Y lo cargamos y lo vamos a probar. A ver, es que lo puse mal. Puse lo que no era. Carga el programa, el bloque lógico es lo que hay que cargar.
Bueno, ahí tendríamos nuestro programa. Lo ponemos en modo run. Le doy aquí en la 0.0. Veis que se activa, tengo que soltarla porque en el programa son todo como si fuesen interruptores. Para el pulsador tengo que darle y darle otra vez para soltar. Y cuando le vuelvo a dar, se apaga, ¿no? Ese sería el funcionamiento. Vale, le doy aquí, se conecta, le vuelvo a dar, se apaga. Vale. No tiene más ciencia, pero bueno, esto si antes no se ha visto, es complicado llegar a esa conclusión directamente. Vale, de hecho en el manual de Siemens el ejemplo venía así tal cual, de cómo hacerlo. Bueno, más cosas que se pueden hacer con el automata. Que es así lo último que vamos a ver. Vamos a ver las operaciones de comparación. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, mirar del cableado. Este sería un ejemplo que tenéis en los apuntes, que es la inversión de giro, parece, ¿no? Sí, un arranque directo con inversión de giro. Tenéis en la programación. Y ahora vamos a fijarnos un momento en el cableado. Cableado de las entradas. Directamente desde la fuente de 24 voltios que tenemos aquí. Vamos a quitar esto que nos va a molestar. Aquí tenemos los 24 voltios de corriente continua. El autómata nos lo da ahí. Tiene una fuente interna que nos saca por ahí los 24 voltios. Y nada, lo único que tengo que hacer es ir con los 24 voltios, con el de L a cada uno de los sensores o contactos que yo quiera meter como entradas y de cada uno salir a la entrada correspondiente, ¿no? Sin más. Es toda la complicación que tiene el cableado de las entradas. Ojo, aquí el peligro está en meter por aquí 230 voltios, alguna cosa que no es. Todo eso pone 1M, 2M, ahí conectamos todo la masa. Esto es por si quiero utilizar fuentes distintas de alimentación. Imagínate que tú tienes un sensor, por ejemplo, inductivo, que está alimentado desde una determinada fuente y tengo a su vez otra serie de sensores pulsadores que van desde el autómata. Entonces lo que hago es separar esta conexión de aquí la quitaría y lo que llevaría sería aquí la M de la fuente externa, bueno, aquí no, perdón, aquí, al grupo 2M. Ahí llevaría la fuente que se corresponde con los sensores que yo pongo en ese grupo de entradas. Y la M la omites, ¿no? La dejarías la 1M. Sí, dejaría la conexión entre la M y la 1M. Sí, la M tienes que llevarla. Si va todo desde el autómata, a este borne M que tienes aquí. Va todo desde este borne M. Es darle la referencia al circuito electrónico que hay interno de la masa con la cual estoy alimentando. La masa del circuito con el cual estoy alimentando. Si lo hago con una fuente externa, tengo que llevar al 2M, por ejemplo, si es este grupo de entradas, la masa de la fuente con la que estoy alimentando los sensores de estas entradas. Bueno, eso está bien, está separado precisamente para permitir tener diferentes sensores con diferentes fuentes de alimentación y poder conectarlo todo al mismo autómata. ¿Vale? La única condición que os decía el otro día para conectar circuitos electrónicos de la misma tensión es que las masas estén conectadas entre sí. Si tienen la misma tensión y las masas están conectadas, la conexión es posible. Bueno, en la mayor parte de los casos, y salvo que tenga un montón de sensores activos que necesiten alimentación, lo más normal es alimentarlo todo desde el propio M y L del autómata, ¿vale? Los bornes de alimentación de las entradas. Lo mismo de las salidas, están por grupos, es decir, yo si conecto en este primer grupo desde la 0.0 a la 0.7, que es el primer byte de entradas entero, a la fuente de alimentación del autómata, pues no puedo meter en ninguno de ellos un sensor que tenga una fuente externa. Tendría que irme a la 1.0 hasta la 1.5, tendría esa opción, o al revés, ¿vale? Puedo meter el segundo bloque en el autómata y el primero con la fuente externa, pero no puedo combinar unos con otros. Esto respecto a las entradas. Respecto a las salidas, nada, la alimentación, importante llevarla en la tierra,
que el logo creo que no tenía la alimentación de tierra, pero aquí sí hay que llevársela. Y el agrupamiento de las salidas por bloques, que os decía, en este modelo, que es la CPU 224, tengo desde la 0.0 a la 0.3, están unidas con la misma alimentación, que es ese borne 1L. Son relés libres de potencial, pero dependen del potencial que yo meta por 1L. Desde la 0.4 a la 0.6 están en el borne 2L. Fijaros que aquí primero hay 4, luego hay 3 y luego hay otras 3. Son 4, 3, 3. Un bloque de 4, un bloque de 3 y otro bloque de 3. Como en el logo, los contactos de seguridad van cableados por el exterior, las incompatibilidades entre los contactores, el contacto cerrado del térmico. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, una lámpara para señalizar el disparo del térmico, pues no la puedo poner tal como está cableado en este primer grupo de salidas. Porque una vez que salte el térmico, estas 4 cargas que están de 0.0 a 0.3 van a estar completamente desconectadas. Tendría que coger o bien la H3 o bien la H4. ¿Vale? Cualquiera de estas 2 lámparas son las que me servirían para señalizar el térmico. Porque ya no llevan alimentación del térmico, sino que fijaros que la sacan de aquí. La fase les llega a ese grupo de salidas, les llega a través del 2L, que es ese borne de ahí. Es muy parecido al logo, pero con esas salvedades, el cableado, ¿eh? Bueno, lo tenéis también ahí en los apuntes para poder mirarlo. Los temporizadores ya los habíamos comentado. Teníamos el TEON, os comenté el tema de las resoluciones, que hay que escoger el número que se corresponda con la resolución que me interese. Depende de lo que yo vaya a temporizar, escogeré una resolución u otra. ¿Necesito siempre utilizar una resolución de 1 milisegundo? Bueno, si voy a temporizar un tiempo muy corto, que yo necesite mucha exactitud, sí, pero para la mayor parte de tiempos que yo necesito un proceso industrial, del orden de segundos hacia arriba, pues una precisión de 1 milisegundo muchas veces es innecesaria. Me puede valer con 10 o me puede valer con 100. ¿Vale? De 1 milisegundo tengo 1, pero luego de 10 y de 100 tengo bastantes más. Luego tengo el TEOF que funciona exactamente igual. Lo que pasa que a la desconexión. ¿Vale? No tiene reset, creo. No tiene reset. Es decir, va a seguir activado mientras dure el tiempo. Y bueno, esos temporizadores, si los combino con lo que vamos a ver ahora, que son las operaciones de comparación, pues me va a dar bastante juego para todo lo que es temporizar. Bueno, ahí tenéis apuntes, en los apuntes, ejercicios resueltos. Vamos aquí a las operaciones de comparación. Bueno, las comparaciones de comparación son una serie de contactos que tienen esa pinta que tenéis ahí. Pero ahora ya no manejamos bits, manejamos bloques de datos mayores. Lo que hace es comparar números. ¿Vale? Esos números los puedo comparar en diferentes formatos, que son en formato byte, es decir, un byte que yo tenga almacenado, ocupando lógicamente 8 bits, porque es un byte, con un valor numérico, en binario. Lo puedo comparar con otro. Es lo que pone aquí con in1 y in2, serían 2 direcciones de memoria que contengan un byte. Puedo comparar enteros. Esta es la que nosotros solemos utilizar porque esto de aquí ocuparía una palabra, que son 16 bits. Estos serían 16 bits. Y es lo que tenemos en temporizadores y en contadores. ¿Vale? Por eso el que nosotros vamos a utilizar va a ser el que pone la letra I. Y viene nuevamente del inglés, ¿no? Integer, que significa entero. Hace referencia a un valor entero. En el autómata puedo almacenar también valores y puedo operar con valores reales, ¿eh? Normalmente voy a trabajar con el formato de doble palabra para tener más resolución para los decimales y demás, pero puedo manejar valores reales también. En este caso los temporizadores solo tienen valores enteros. Entre 0 y 32.767. Bueno, ahí en la ayuda y en el manual os dice todas las operaciones de comparación que tengo. En este caso es la operación de tipo byte.
y debajo os pone la operación de tipo entero. Fijaros que puedo trabajar con todas las memorias del autómata, con esas operaciones, siempre y cuando tenga ese tipo de datos. ¿Cómo las utilizamos nosotros? Pues nosotros las utilizamos con los temporizadores. Si yo hago, por ejemplo, imaginaos que tengo este programa, un temporizador que va conectado con una entrada, un temporizador de retardo de la conexión. Cogemos, por ejemplo, uno de 100 milisegundos, el T37. Y aquí le metemos, pues, no sé, 100. Un temporizador de 10 segundos, ¿no? 100 por 100, 10.000 milisegundos, 10 segundos. Esto sería el primer segmento. En el segundo segmento podríamos poner una operación de comparación. Bueno, no me la pone así realmente, me pone mayor o igual de un dato de tipo entero. Y vamos a comparar el T37. Aquí tengo que trabajar con los valores que me pone aquí, ¿no? Quiero hacer, por ejemplo, que se encienda una salida si el temporizador ha superado los 5 segundos. Pues pondré aquí 50. Cuando el valor del temporizador es mayor de 50, me vas a encender la 0.0. ¿Cómo funciona el programa? Nada, pulso la salida, pulso la entrada y 0.0. Imaginaos que aquí, desde que pulso, aquí tengo 5 segundos y aquí tengo los 10 segundos. Vale, pues la salida estaría a 0 hasta que supero los 5 segundos. Y a partir de ahí, mientras el T37 esté por encima de 50, que será hasta que le quite la entrada, ¿no? Porque en cuanto le quito la entrada al temporizador pasa a ser 0. Hasta ahí la salida estaría activada. ¿Vale? A partir de 5 segundos estaría activada. Si yo quiero, por ejemplo, imaginaos que quiero tener otra aquí. Y digo, quiero tener encendida otra luz entre los 3 segundos y los 4. Pues nada, pondría aquí T37. Si es mayor de 30 y contacto en serie es menor o igual que 40, me vas a encender otra salida que sería la Q0.1. Y esto lo ponemos en otro segmento. Esto tendría que ser un network 3, ¿vale? Separado para que funcione. ¿Cómo funcionaría ahora esta salida Q0.1? Bueno, la salida estaría desactivada. Entre los 3 y 4 segundos estaría encendida. Y a partir de ahí estaría apagada. Esto sería, si contamos a partir de aquí, pues esto serían los 3 segundos. Y esto de aquí serían los 4 segundos. ¿Vale? Estaría encendida en ese intervalo. ¿Para qué sirve esto? Imaginaos que queréis hacer un semáforo de un cruce, con un montón de luces. El verde, el amarillo y el ámbar de cada una de las intersecciones, pasos de peatones, que además durante un tiempo va a parpadear el verde, ¿no? Para indicarle que se está acabando la secuencia. Todo eso lo puedo hacer con un único temporizador. Simplemente desde que empiezo a contar el ciclo, cogería el ciclo completo de tiempo que hace el semáforo en completar una secuencia completa hasta que vuelva al inicio. Imaginaos que considero que la secuencia se inicia con el encendido del primer semáforo en verde, pues todo el tiempo que tarda en llegar nuevamente a encender ese semáforo en verde sería el tiempo que yo tengo que poner en el temporizador. Y a partir de ahí lo que hago es dividir la secuencia en partes, ¿no? Cada vez que cambia una salida es un tiempo que tengo que poner mediante una operación de comparación.
Y de esa manera iría encendiendo con operaciones de comparación, enlazando contactos en serie, puedo ir encendiendo todas las luces que tenga la secuencia del semáforo. Con un único temporizador, no necesito tantos temporizadores como salidas. Eso en el logo, por ejemplo, no lo puedo hacer. En el logo tengo que poner un temporizador por cada salida que yo quiera tener en ese cruce de semáforos. Tengo un número limitado de temporizadores, puedo poner un montón, pero tarde o temprano se me van a acabar. Aquí con un único temporizador, simplemente comparando el valor de ese temporizador con los valores que yo le voy dando, puedo hacer lo que quiera. Ese es el ejercicio que tenéis resuelto aquí también en los apuntes. Uno del semáforo os hace una secuencia aquí primero más sencilla, luego otra con un semáforo de peatones también. Y si me lo deja ver, si lo tenéis por aquí resuelto sin operaciones de comparación y con operaciones de comparación, para que veáis. Aquí sin operaciones de comparación tendría que poner un montón de temporizadores y con operaciones de comparación pues es más sencillo, ¿no? Bueno, eso es un poco una visión muy rápida de las posibilidades que tiene el automata. Entonces ahora lo suyo sería que pasásemos al aula de ordenadores y que lo podáis probar y podamos hacer alguna cosilla. Os he puesto un trabajo ahí para... A ver si os lo enseño. Por algún lado lo tengo. Aquí. Nada, es un bloque de ejercicios tipo los que hicimos con el logo. Los dos primeros son lo mismo. Bueno, deben de ser todos lo mismo, pero hechos con el automata. Sí, exactamente los mismos. Mismos enunciados, o prácticamente los mismos enunciados que habíamos hecho con el logo, se trata de hacerlos con este. La puerta OR, la puerta ANZ, el telerruptor que acabamos de ver cómo se hace, uno de conexión y desconexión de motor trifásico, el 5, bueno, aquí son 5 en vez de 7. Este es distinto. Queremos hacer que se enciendan unos LEDs que vayan encendiéndose y apagándose, un LED moviéndose por las salidas. Vale, tengo un byte y se enciende primero el 0, luego el 1, luego el 2, se va encendiendo de uno en uno, hasta que llega el 7 y luego va para atrás, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, 1, el 0 y luego el 1. Está continuamente un LED encendido moviéndose por las salidas. Este es para que utilicéis el temporizador y esas operaciones de comparación. Un único temporizador, que sería desde que se enciende el primero hasta que se enciende el penúltimo por segunda vez, cuando vuelve, y luego con las operaciones de comparación pues voy encendiendo cada uno, ¿no? Estos son de contactos y de set y reset y demás. El 3 tengo que utilizar el flanco y el telerruptor tal cual lo vimos, y los dos primeros nada, de puerta ANZ y puerta OR, ¿no? Muy sencillo.